Jesús no se esconde. Diga conmigo, Jesús no se esconde. ¿Por qué la palabra de hoy? Porque muchos hemos pensado que Jesús se esconde, que Él está escondido a nuestra vida, que no se manifiesta a nuestra vida. Pero Jesús no se esconde y Él no tiene secretos para con sus discípulos. Diga conmigo, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor fiel de su maestro. La Biblia en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, no lo busque, solo estoy dando la introducción a la palabra. Dice, a los discípulos les dijo, a los apóstoles les dijo, vaya, hagan discípulos. O sea, vaya, hagan seguidores fieles de mi palabra. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque es que es a los fieles que Él se manifiesta. Es a los fieles que Él se manifiesta. Cuando una persona no ha entendido la palabra discípulo, la manifestación de Cristo, de Jesucristo en su vida por el Espíritu es más complicada. El milagro es para todos. La manifestación de milagros es para todos. Judíos, no judíos. Un satanista se puede sentar ahí. Cualquier secta de cualquier mentiras puede venir y el Señor lo toca. Por eso muchos llevan tantos años y no han sentido la manifestación. Conocen los milagros, conocen el mover. Los ha sanado, los ha liberado, los ha restaurado, pero no hay una manifestación de Jesús en su vida continua. ¿Por qué? Porque la palabra discípulo no está clara. Y hoy en día, esta palabra, la del domingo, la apostasía, hoy en día la apostasía ha cogido tanto auge que las personas se están apartando de la práctica de la verdad en Jesús. Entonces, perdónenme si repito, se vuelven apóstatas. Conociendo la fe se devuelven. Eso es una apóstata. Por eso muchos llevan tantos años y no han sentido la manifestación. Conocen los milagros, conocen el mover. Los ha sanado, los ha liberado, los ha restaurado, pero no hay una manifestación de Jesús en su vida continua. ¿Por qué? Porque la palabra discípulo no está clara. Y hoy en día, esta palabra, la del domingo, la apostasía, hoy en día la apostasía ha cogido tanto auge que las personas se están apartando de la práctica de la verdad en Jesús. Entonces, perdónenme si repito, se vuelven apóstatas. Conociendo la fe se devuelven. Eso es una apóstata. Entonces, ¿por qué? Porque no ha entendido la palabra discípulo. Y un discípulo es un seguidor fiel de su maestro. Y yo le quiero hablar esta mañana que Jesús no se esconde. Usted y yo debemos aprender a pensar bien. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. En adelante, no, el versículo 38, 36, perdón. Y dice el título, Jesús se aparece a su discípulo. Lea conmigo toda la iglesia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos, diga conmigo, pensamientos? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque, lea conmigo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que los espíritus sí existen. Dice, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿qué? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, ¿qué les dijo? Estas son las palabras que os hablé. Les está reprochando algo. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
El Señor recitó toda la Biblia. En toda la Biblia se habla de Jesucristo. Versículo 45. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Ore conmigo para que Dios le hable. Dígale al Señor que le hable esta mañana. Señor, gracias por tu palabra que no volverá a nosotros vacía, porque hoy tu palabra entrará y hará lo suyo. Yo declaro, Señor, que todo argumento, todo pensamiento, toda información equívoca es cambiada por tu palabra. Yo declaro que la mente de la iglesia queda cautiva a la mente de Cristo y mi boca es llena de tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Sabe? Jesús está a los discípulos. Hace 15 días le hablé de camino de Emaús. Y resulta que, hace 8 días, perdón. Y entonces resulta que los discípulos están diciendo Jesús se resucitó o no resucitó. Y están en esa discusión. Y Jesús se les aparece en el versículo 36. Dice, ¿qué son esas cosas que ustedes están hablando? Ustedes no son mis discípulos. ¿Por qué están diciendo que si me vieron, que no me vieron, que es verdad, que no me va? ¿Acaso no me creen? Yo sí resucité, aquí estoy. O si no, toquen mis manos, miren mis pies. Y les habla así, les exhorta, les llama la atención. Dice, ¿cómo así? ¿Ustedes no me estaban esperando? ¿No les dije que en el libro de Moisés habla de mí? ¿No les dije que en los profetas dice que yo me voy a levantar al tercer día? ¿Ustedes no les había dicho eso? ¿Por qué no me estaban esperando? Ahora, ¿por qué se asustan? Cuando me ven, ¿por qué se asustan? ¿Acaso no me estaban esperando? Ellos sabían del Antiguo Testamento, sabían que Jesús vendría en algún momento, porque Jesús mismo dice, yo les dije a ustedes. Tenían la información, pero la información no era suficiente. Tenían la información de que Jesús vendría. Pero les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan en vuestros corazones tantas dudas? Eso es, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué se suscitan en tu mente y en tu corazón esos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué están dudando de mí si caminaron conmigo 3 años y medio? ¿Por qué dudan de mí? Deberían de estar diciendo, hoy es lunes, yo creo que Jesús, mejor dicho, ya son 3 días, viernes, sábado, domingo, ya tiene que haber resultado. Y están esperando a que ven a Jesús. ¿A qué ven Jesús? Esa es la actitud de alguien que sabe que Jesús se levanta al tercer día. Pero que ellos estaban espalomados. Ellos sabían la información, pero no estaban esperando a Jesús. Hay personas que saben de Jesús, que saben que lo sana, que saben que lo libera, pero no están esperando el milagro. Que saben que Jesús restaura, multiplica los panes y los peces, que Jesús levanta de los muertos, que Jesús pone corazones nuevos, que Jesús sana corazones, que Jesús da una oportunidad nueva, pero no están esperando eso. Pero lo saben. ¿Y por qué no están esperando eso? ¿Qué hace que no estén esperando eso? No poner atención a la palabra. Porque Jesús les reprocha y les dice, yo les dije a ustedes que de mí se habla en el libro de Moisés. Yo les dije a ustedes que de mí se habla en los salmos. Yo les dije a ustedes que de mí se habla en los profetas. Yo les dije, eso ya lo saben, ¿por qué no me están esperando? Aunque saben, no lo están esperando. Hay mucho creyente que no está esperando a Jesús. Hay mucho cristiano que no está esperando en realidad que Jesús haga algo, aunque saben que puede hacer algo. Saben que puede hacer algo. Saben que Jesús sana. Saben que Jesús restaura. Saben que Jesús cambia corazones duros, por muy duros que sean. Dice Ezequiel que Él pone un corazón de carne. Saben todo eso. Pero no están esperando eso. ¿Por qué? Por allá en el libro de los Hechos, Pedro estaba encarcelado y había unos hermanos orando toda la intercesión allá. Padre, suelta a Pedro de la cárcel, suelta a Pedro de la cárcel, suéltalo, Señor, libéralo, libéralo, libéralo.
suelta a Pedro, Señor, suelta a Pedro. Y una hermana, hermanos, es Pedro. Y entonces, Señor, suelta a Pedro, Padre, suelta a Pedro. ¿Qué es Pedro? ¿Cómo así si Pedro está preso? ¿Pero acaso no están orando para que lo suelte? Ahí está la puerta, ahí ya llegó. Un ángel le abrió la puerta y le rompió las cadenas. Saben, oran, pero no hay la esperanza y la suficiente convicción de que Jesús va a hacer algo. ¿Sabe? Porque los pensamientos están siendo cautivados por los afanes y las carreras del mundo. Por eso, aunque saben, no tienen la esperanza de que Jesús va a hacer algo. Usted vino acá y Jesús va a hacer algo hoy en su vida. Ya está haciendo algo en su vida. Mientras adoraban la alabanza, yo estaba ahí metido y yo me quebrantaba en mi espíritu y decía, gracias a Dios. Yo necesitaba que me dieras fuerzas nuevas hoy. Aunque conozca y predique, necesito su presencia. ¿Sabe? Jesús les dijo, ¿ustedes por qué están pensando así de mí? ¿Por qué piensan que yo soy injusto? ¿Por qué se asustan? Porque no lo esperaban. Así está la iglesia a nivel mundial en Colombia. No están esperando a Jesucristo. Y Jesucristo viene pronto, iglesia. Jesucristo vuelve por la iglesia. A ver, repito, señores, Jesucristo, el que se levantó de la tumba, el que está en el cielo, viene pronto otra vez por la iglesia. ¿Entiende eso? Viene por la iglesia, por los discípulos, por los seguidores. Alguien podrá estar pensando, entonces ustedes solo se salvan. Ustedes solo no, discípulos, no hablo cristianos. No hablo esta otra, hablo discípulos, para que no digan, ay, solo ahí el pastor dijo que se salvan. No, discípulos, seguidores del maestro. Eso es discípulos. No que aquí, ay, en esa religión, esos cristianos se creen únicos, que ellos solo se salvan. No, discípulos, seguidores de Cristo. Somos los que un día nos queremos. Ahora, usted está pensando, usted está esperando a Jesús. Si usted está esperando a Jesús, su actitud debe ser diferente a la de los discípulos. Porque los discípulos estaban por allá diciendo, oiga, es que sí, es que se levantó. Y mentiras, carrera, yo no creo. No lo estaban esperando. Usted oró esta semana un día, esperó respuesta a su oración, oró por orar. Cuando uno ora, debe de orar creyendo. Cuando uno espera a alguien, cuando usted le pone una cita a alguien, si esa persona usted sabe que es cumplida, si se demora es porque hubo un trancón. De lo contrario no. Estos días duré una hora en un trancón, en un semáforo para pasar 3 carros. Se estrellaron, bloquearon todo. Cuando usted sabe que Jesús viene, espera. Cuando usted sabe que Jesús es verdad, espera. Pero estos discípulos estaban espalomados pensando en otras cosas. Marcos capítulo 6, no salga de Lucas. Quiero ir a Marcos a mostrarles algo. Marcos capítulo 6. Jesús va a Nazaret. Jesús va donde lo conocen, donde lo vieron haciendo mesas, sillas. Porque el trabajo de Jesús era carpintero, porque Jesús trabajó antes de manifestarse como hijo de Dios. Él trabajó como carpintero porque su papá José le enseñó un oficio para sostenerse. Y Jesús hacía mesas, porque hasta ahora se inventaban las mesas, no había sillas en esa época, por eso comían de pie. Y Jesús era carpintero. Y dice, salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? Volvió a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Sabe? Decían, este carpintero, ¿de dónde salió con estas? Dice, ¿qué sabiduría es esta que le da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero?
el hijo de María, el hermano de Jacobo. Jesús tuvo hermanos. Qué injusto sería Dios con María, darle un hijo y quitárselo. Qué injusticia. Muchos dicen que Jesús no tuvo más hermanos. No hay argumento. Yo le tengo el argumento bíblico que sí tuvo. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oiga, este carpintero, qué osado, diciéndose que es el Hijo de Dios. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A Jesús no le creían, porque seguían pensando, como los discípulos estaban pensando que Jesús no había resucitado, ellos seguían pensando que ese hombre era solo un carpintero. El problema de pensar aceleradamente, el problema de pensar sin saber lo que estoy pensando, el problema de pensar sin conocer. Dice: hagamos este negocio. Por ejemplo, usted va a montar un negocio acá y hoy en día usted tiene que hacer un mercadeo. De pronto, ¿cuántos negocios hay alrededor? Es un ejemplo. Y toca pensar, dice la Biblia, que usted no puede empezar a edificar si antes no calcula. Si antes no calcula. Y dice, versículo 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de su incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús se asombró de que la gente lo viera como un hombre común. Hay miembros de la iglesia de Cristo que ven a Cristo un hombre común. Lo ven normal. Vamos a orar al Señor, sí, Padre, gracias, y todo muy deportivo. Pero no entienden en su espíritu, no han comprendido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el que se levantó de la tumba por obra del Espíritu Santo. Es el que nació de María, la Virgen, sin tener intimidad con José. Es el que vivió 30 años, un hombre preparándose, estudiando, y a los 30 años salió a relucir como el Hijo de Dios, y que lo mataron en la cruz, y que se recibió 39 latigazos, y que cada látigo tenía 7 puntas de hueso, y que cada vez que le daban un latigazo rasgaba en su espalda, y él fue callado, no dijo nada, porque era el precio del pecado. Él no dijo nada. Él se dejó latigar y decía: amo a mi pueblo, yo lo hago por mi pueblo, por usted y por mí, porque su pecado y el mío era digno de que nos diera el látigo a nosotros. Y fue a la cruz y dijo: Padre, todo está consumado. Se hizo con 2 ladrones. Un ladrón dijo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájame a mí. Y le dijo el otro: ¿cómo se le ocurre? Él es el Hijo de Dios. Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el que blasfemó de Jesucristo, de Jesús en la cruz, más tarde vino un cuervo y se le comió los ojos, porque estaba crucificado ahí. ¿Sabe? Lo ven a Jesús un hombre común. Jesús no es un hombre común. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es la encarnación de Dios, no la reencarnación, porque la reencarnación no existe. Eso es una corriente budista. La reencarnación no existe. Se encarnó, Dios Padre, y se hizo hombre en Jesucristo. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. O sea que si usted dice: yo no he visto a Dios, le cuento la historia de Jesús, y ese es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hay gente que ve a Jesús común. Vamos a orar común. No hay esperanza cuando oran, no hay esperanza cuando leen la palabra, no hay esperanza de venir a la iglesia. Una persona que tiene esperanza, y lo voy a exhortar con amor, ¿sabe por qué? Porque cuando usted es discípulo, Jesús se le manifiesta. ¿Cuántos quieren que Jesús se le manifieste? Todos. Cuando usted es discípulo y usted conoce esta palabra, el Señor se le manifiesta a su vida más que un creyente común. Un creyente común es uno que la Biblia está empolvada, que no sabe ni abrirla. De pronto alguien no sabe, aquí está bien, alguien que es nuevo, que lleva 8 días, es nuevo, nomás de día no es nuevo, y la Biblia no la conoce. Ese no es un discípulo, ese es un hermano común. Él es un creyente, es alguien que está caminando,
Es alguien que Dios llamó. Es alguien que el Señor se le quiere manifestar. Pero que hoy la palabra dice, Jesús se manifestó fue a sus discípulos. Hay milagros para ti, para el que sea. Por ahí unos milagros que vamos a darlos el otro domingo, unos testimonios. Por eso usted dirá que no enfoco todo el tiempo en milagros, porque hay milagros. Hoy hay milagros. Que usted entienda la palabra es un milagro. Es un milagro entender la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron a Jesús común. Y por ver a Jesús, una persona común, Jesús no puede obrar en ellos. Yo quiero decir, si usted ve a Jesús como Dios, espere hoy que el Señor cambie algo en su vida. Cuando yo sé que Jesús es Dios y vamos a honrarlo y adorarlo, como decía la canción esta mañana, Él está en este lugar. Yo sé que está en este lugar. No tengo que verlo para sentirlo, porque aquí está su presencia, su espíritu. Yo me meto con Él. Yo me meto y yo adoro. Digo, Señor, gracias. ¿Sabe por qué? Porque el que no conoce el carácter de Cristo no lo adora. Cuando yo conozco el carácter de Cristo, lo adoro. Carácter es cómo es la persona. Usted conoce a su esposa, a su esposo. Los estamos conociendo. Y yo conozco el carácter de él. Sé que le gusta y que no le gusta. Sé cómo le gusta que le apoye y que no le apoye. Le conozco algo de su carácter en 21 años. ¿Verdad? Cuando usted conoce el carácter de Cristo, usted puede estar esperando después de que ore. Ore esta mañana, Señor, yo sé que tú me vas a contestar. Yo sé que tú no mientes. Yo conozco que tú eres Dios. Yo sé que tú dejaste la tumba vacía. Voy a esperar. Me decía alguien anoche, le dije, ¿te preocupaste cuando te quedaste sin trabajo? Me dijo, no, yo esperé en él. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno conoce la palabra, uno sabe que esto es verdad. Uno aprende a esperar en él. Por eso lo importante de traer la palabra. Por eso lo importante de leer la palabra. Porque ahí somos discípulos. Ahora usted dirá, uy, pastor, me ponchó. No se preocupe. Usted vino aquí para que yo le enseñe. Pero quiero decirle, Jesús se manifiesta a discípulos, a seguidores. Ellos eran incrédulos, sí. En el momento estaban siendo incrédulos. Entonces usted dice, ay, yo soy incrédulo, no se me va a aparecer. No por el... ¿Sabe? Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Y si Dios lo buscó a usted, no hay problema. ¿Sabe? Jesús se manifestó para cumplir la palabra. ¿Qué pasó? Jesús les dijo, mire, yo les hablé en Moisés, les hablé en los Salmos, les hablé acá, aquí estoy. Jesús se manifiesta para cumplir su palabra. O sea que si usted conoce la palabra, Jesús se manifiesta a su vida. Si usted sabe que Él tiene promesas, Señor, tu palabra dice que vengan a ti los cansados y cargados, que tú los harás descansar. Usted coge esa palabra, la hace viva en su vida. El Señor responde esa palabra. Se manifiesta para cumplir su palabra. Pero si usted no conoce la palabra, si usted no conoce las promesas, Jesús no se le va a manifestar de la misma manera que si fuera un discípulo. Por eso a personas les cuesta leer la Biblia. ¿Por qué le cuesta leer la Biblia? Porque hay alguien interesado en que usted no la conozca. Hay alguien interesado en que usted siga un cristiano común, esperando el milagro. Pero mañana un día se va a ir, porque se cansó de esperar el milagro y no se dio. Pero si usted se convierte en un discípulo, el Señor se le manifiesta a su vida todo el tiempo, porque usted es un fiel seguidor de su Maestro. Denle un aplauso a Jesús esta mañana. Gracias a Dios. Entonces no pudo hacer milagros porque pensaban que era un común. Mira lo importante del pensamiento. Cuando yo tengo la palabra no es tan importante, la palabra es importante que cambia mi manera de pensar. Por eso hay personas que no conocen la palabra y les cuesta creer en Jesús. Primer paso que le quiero enseñar, ahí afuera venden Biblias y yo no las vendo, ni la iglesia se lucra. Lili las tiene. La ganancia es por el transporte, porque si hay algo claro acá es que aquí no queremos su plata a las malas, ni el ministerio, ni el ministerio, el evangelio del sobre, que todo es sobre, pasa el sobre y el sobre, sanidad sobre, milagros sobre. No, aquí no es, eso no es bíblico. Afuera hay Biblias, compre una Biblia, edifíquese, conviértase en un discípulo conociendo la palabra, para que el Señor se le manifieste más en su vida. Y usted verá la gloria de Dios.
Porque ¿sabe qué puede pasar? Que un día se puede cansar y se va por no conocer la palabra, por no ser un discípulo, sino un cristiano, un hermano común. Escuchar la palabra no es suficiente, nos toca entenderla. Miren lo que pasó con Jesús allá en el versículo 45. En Lucas 24, 45. Miren lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Cuando después de que se asustaron, después de que dijeron, uy, yo veo un espíritu, en el versículo 45 les abrió el entendimiento. ¿Sabe qué significa abrirles el entendimiento? Les hizo adentrar la palabra en su mente. ¿Sabe usted qué necesita? Que la palabra se le adentre, hermano, allá, ¡pum!, que se le adentre la palabra. Cuando usted se le adentra la palabra, eso fue como cuando este hombre lo flechó esta mujer, se le adentró en el corazón, hasta que se casó con ella, se le adentró. O cuando vos la conoció, se le adentró, o así, se le adentró, o como vos la conoció, se le adentró. Cuando a mí se me adentró el Señor en el corazón, yo dije, listo, Señor, a mí me gusta la rumba, me gusta el trago, me gusta esto, me gusta lo otro, y no le voy a decir mis pecados a usted. Ayúdame, porque el Señor se me adentró. Y empecé a ver respuestas. ¿Por qué? Porque dije, Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Cuál es la prioridad de una oración? ¿Cómo empieza su oración? ¿Pidiendo? ¿Por qué no empieza diciendo, Señor, hágase tu voluntad? Ayúdame a entender tu palabra. Porque cuando tú entiendes la palabra, la vida es más fácil. Por eso dijo, Señor, le dijo Jesús, les abrió el entendimiento. Gracias, qué bendición, porque usted trae su diezmo para el Señor. Pero Dios no necesita su plata. Eso es un mandato del diezmo. Qué bendición que usted lo haga. Qué bendición que usted pueda hacer cosas buenas. Qué bendición. Pero antes de todo eso, usted debe entender que si comprende las Escrituras, su vida será mejor. ¿Cómo hacemos para estos muchachos que salgan adelante? ¿Con regaños? ¿Con juguete? ¿Con ofensas? No, enseñándoles la palabra. Por eso el taller de padres hoy es para eso, para enseñar a los padres, porque hay muchos padres que no han enseñado a sus hijos cómo es. Entonces, escuchar no es entender. Alguien dice, no, yo escucho, no, yo tengo un cuidado. No, la palabra de Dios no es común. La palabra de Dios no es 100 años de soledad. La palabra de Dios no es un libro común. La palabra de Dios es un libro espiritual guiado por Dios que 40 hombres lo escribieron. Otro día le enseñaré en discipulado, les enseño. Entonces escuchar no es entender. El entendimiento viene de Él. Porque Jesús no les dijo, les voy a abrir el entendimiento. Oiga, pero Jesús 3 años y medio con usted y no nos había abierto el entendimiento. Ellos tenían que ver primero milagros, tenían que ver primero sanidades, tenían que ver primero el poder de Dios. Y después les dijo, les abro el entendimiento, les voy a adentrar mi palabra. ¿Usted sabe por qué estos muchachos cantan con pasión? ¿Por qué yo le pedí con pasión? Porque se nos adentró. ¿Usted quiere saber dónde está la pasión suya? Dígale al Señor que le abra el entendimiento, para que se le adentre la palabra. Y usted dice, voy a comprar una Biblia. Conocí una niña hace unos años que ahorraba en las 11 para una Biblia y nos dio dolor a más de uno y compró su Biblia y era feliz porque entendió que ahí estaba la palabra. Iglesia, lo importante no es solo escuchar, es entender. Porque las personas a veces se cansan, se duermen, se desaniman cuando hay una palabra de Dios, porque no han entendido que la palabra de Dios es como las espinacas de Popeye. Le da fuerzas para seguir. Le da fuerzas. Mire que Popeye saca de todo lado. Mire que Popeye también es bueno para evangelizar. ¿Sabe? La palabra es suya. ¿Por qué cuesta entender eso? Porque hay alguien interesado que usted no lo entiende. Porque quiere seguirlo teniendo esclavo allá, allá, allá. ¿A usted le gusta que el Señor se mueva en su vida? ¿A usted le gusta ver milagros? ¿A usted le gusta ver que se mueva? Pues necesita decirle, Señor, adentra tu palabra en mi mente.
Eso significa abrirles el entendimiento. Hacer discípulos es la palabra. El Señor da la orden, vaya a hacer discípulos. Y es que formar a alguien no es fácil. Formar a alguien no es fácil. Formar a las personas no es fácil. Discipular a la iglesia tampoco. No es fácil. Pero esa tarea la hace el Espíritu. Por eso oro para que el Espíritu esta mañana le adentre esta palabra y le haga entender a usted que si usted es discípulo, debe aprender a esperar en Él. Aprende a esperar. ¿Sabe quién no espera? El que no es discípulo. ¿Sabe quién no espera? El que no quiere. Pero el que conoce aprende a esperar en Él. Dígale al Señor que le abra su entendimiento. Y usted va a decir, oye, ¿y usted qué le pasa? Les decía el miércoles una palabra. La palabra shalom en hebreo significa paz en medio de la guerra. ¿Qué necesita usted hoy? Shalom. Porque usted está en conflicto con uno, con otro, le deben acá. Usted necesita un shalom. Paz en medio de la guerra. ¿Quién da ese shalom? El Señor. ¿Qué les dijo? Paz, shalom. ¿Qué están discutiendo ustedes? ¿Por qué están discutiendo algo cuando yo les dije que yo me levantaría? Y yo le digo, ¿por qué está dudando si Jesús dijo que lo sanaría? ¿Por qué está dudando si Jesús dijo que le abriría las puertas de trabajo? ¿Por qué está dudando si Jesús dijo que le restauraría su hogar? ¿Por qué? ¿Por qué está dudando? ¿Sabe? Hay personas, tenemos un testimonio de alguien que hace 2 años ese matrimonio nadie daba un peso. Eso es un peso. Y hoy en día se están casando. ¿Sabe por qué? Porque entró shalom, paz en medio de la guerra. Entró la presencia de Dios y los unió. Por eso Jesús dijo paz. Cuando hay un conflicto entre la casa, ¿qué toca decir? Paz en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de los aires. No se ponga a decir shalom, shalom. ¿Qué shalom ni qué nada? Usted lo que tiene que dar en ese momento es, Señor Jesús, toma el control de los aires. Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza. Cuando somos discípulos, debemos aprender a esperar. Quiero que vaya a 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El discípulo, Dios se manifiesta a sus discípulos. Jesús se manifiesta a sus discípulos. Él no tiene secretos con sus discípulos. Ya le voy a enseñar otra cosa. Versículo 16 está hablando el apóstol Pablo en Tesalónica, porque hay gente que duda de la venida de Jesús. ¿Usted sabía que Jesús va a volver? ¿Sabía que Jesús va a volver? ¿Sabía que Jesús va a volver? ¿Usted conoce la palabra vida eterna? Vida eterna, como que vida eterna. Usted decide dónde pasarla. ¿En el cielo o en el infierno? Porque eso vino Jesús a traer vida eterna en el cielo. Y dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué? O sea que Jesús volverá. ¿Usted lo está esperando? ¿Sabe cómo usted se da cuenta si lo está esperando? Apartado del pecado. El que está apartado del pecado, se estoy esperando a Jesús. Pero alguien dirá, no, que esperar a Jesús ni que nada, lo que toca es aquí y allá. Pues antes si va a venir, alguien me dijo un día sencillamente, uy, va a venir Jesús, pues me voy a perder este fin de semana, voy a hacer lo que nunca he hecho. Porque no son conscientes, o sea, no se les ha adentrado la palabra. Personas comunes, no son discípulos, comunes. El discípulo no vive eso. El discípulo vive preparado esperando a Jesús. Y dice, descenderá al cielo y los muertos en Cristo. O sea que usted y yo vamos a resucitar un día cuando nos sepulten. Y usted dice, ay, ¿cómo? Si uno es polvo, el Señor de allá nos levanta. Dice que aún el mar devolverá a los muertos, dice Apocalipsis. Los que se ahogaron, los que cremaron, Dios volverá. ¿Cómo? Son misterios y secretos de Dios. Lo único que yo sí sé es que la palabra dice que Jesús volverá por nosotros. ¿Por qué? Por los discípulos, por los creyentes en Él. ¿Usted está esperándolo?
o de pronto viene y lo coge despistado. Dice, no, esos cristianos hablan bonito y todo, ese pastor bueno y todo, pero no, yo nada, yo sigo enfermo, pastor, míreme el brazo, pastor, míreme, nada que me sana, pastor. No se trata de eso. Pastor, nada que cambie fulanito, nada que me pagan, nada que esto, nada, pastor, sí, chévere todo, pero nada que veo respuesta. Ese no es discípulo. El discípulo espera. El discípulo conoce que Jesús lo deja. El discípulo conoce que Jesús responde. Esta mañana yo le quiero decir, Jesús no tiene secretos. Jesús no tiene secretos. Jesús volverá un día por la iglesia, porque por eso se fue al cielo. ¿O qué propósito cree que tiene? No le pongamos la lógica a la palabra, porque no se le pone lógica, pero esto se puede discernir así. Jesús se levantó de la tumba, está en el cielo. ¿Y qué propósito tiene en el cielo? ¿Qué va a hacer? Dice la Biblia que va a preparar morada para usted y para mí. ¿Está preparado para eso? ¿Está preparado? Entonces, mire esto. Dice en el libro de Lucas, volvamos a Lucas, retomemos la lectura en el libro de Lucas y quiero enseñarles otra cosa. Y dice, y como todavía de gozo no lo creían, estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Oiga, un recién levantado de los muertos dice que tenéis algo de comer. ¿Tenés eso, no? Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué cree que la Biblia dice comió delante de ellos? ¿Por qué es tan específico esto? Porque quería mostrarles que él sí era verdad. ¿Sabe? Jesús quiere mostrarle a usted que él es verdad todo el tiempo. Usted solo tiene que pedirle y aprender a esperar en él. Aprender a confiar en él. Solo tiene que pedirle y esperar en él. Y dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y qué les dijo? Está escrito así. Ustedes no sabían eso, está escrito así. Está escrito así. ¿Saben? En el libro de los Hechos, después de que pasó esto de Lucas, Jesús se les manifestó. Les dijo, vea, tóquenme, yo soy Jesús, coman conmigo. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús iba a ir para el cielo. Y en el libro de Hechos capítulo 2, cuando estaban todos sus discípulos orando, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sabe por qué Jesús se le manifiesta a usted primero? Porque lo sana, lo libera, le hace para que usted diga, Señor, entra a mi corazón entonces y gobierna. Primero el Señor se manifiesta, es por eso. Usted ya conoce el mover del Espíritu, usted ya conoce al Señor. ¿Sabe por qué el Señor quiere mostrarse a nuestras vidas? Porque Él quiere darnos su Espíritu Santo. La gente coge el milagro y se va, y se fue sin lo mejor del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Señor se les mostró? Por eso. Versículos 50 y 51 de Lucas. Versículos 50 y 51 de Lucas 24 dice, y lo sacó afuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. ¿Qué hizo? Lo sacó. A kilómetros de donde estaba lo sacó. Mira esta frase. Jesús se revela en secreto. ¿Sabe a qué lo sacó? Para que vieran cómo iba al cielo. ¿A quién sacó? A sus discípulos. Él no tiene secreto con sus discípulos. ¿Usted es un discípulo? ¿Usted es un seguidor de Cristo? ¿O usted es un cristiano? Yo no estoy hablando de su salvación. Si usted recibe a Cristo en su corazón hoy y camina con Jesús y camina con su palabra, usted un día irá al cielo. Se camina con Él. Yo no le aseguro que si recibe a Cristo hoy se va para el cielo ya, porque usted pueda que lo reciba y blasfeme y se parte de Dios. Yo quiero decirle esta mañana que Jesús se manifiesta a discípulos, a seguidores. ¿Usted quiere ver más cosas en su vida? Sea discípulo. Conozca la palabra. Primer paso para ser discípulo, ¿cuál es? Compre una Biblia. Lea la Biblia todos los días. Pastor, yo no sé leer la Biblia. Leas el Salmo del día. Hoy es 3, Salmo 3, mientras se discipula. O Proverbios 3. O leas los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y empieza a leer. Si usted no entiende, arrodíllese y dígale, Señor, adentra tu palabra en mí. Que sea como miel, como dijo el profeta. Cuando comió el rollo, dijo allá Ezequiel que comió el rollo y era como miel para él. ¿Usted quiere que la palabra sea miel para usted? Ore al Señor para que le dé la importancia de la palabra. ¿Por qué a unos nos es miel la palabra y a otros no? ¿No se le hace raro? Ay, pues usted es pastor. No, no por ser pastor. Porque yo conozco gente que no es pastora y la palabra es miel.
Señor, adéntrate, adentra al entender tu palabra y seas mi shalom en medio de la guerra, paz en medio de la tormenta. Solo Él la puede dar. Y dice el versículo entonces que los apartó. Vaya conmigo a 2 de Crónicas 7:14. Los apartó, busque ese versículo por favor. 2 de Crónicas 7:14. Jesús los apartó para revelárseles a Él, para que lo vieran subir. Oigan, porque Jesús no se mostró como a 500 más como subía, porque Jesús se le apareció a 500 personas más o menos antes de ir al cielo, cuando se levantó de la tumba. Pero a sus discípulos les dio la oportunidad de verlos. O sea, que sus discípulos tuvieran oportunidad de ver cómo Jesús subió. ¿Usted es discípulo o es un cristiano común? ¿Usted en realidad quiere ser un discípulo? Lo animo como mínimo a comprar la Biblia y a traer la Biblia. Segundo, lo invito a tener una oración en secreto. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Sabe ese versículo cómo se pone en práctica? En el secreto. ¿Saben por qué Jesús sacó a sus discípulos a un lado? Para mostrarse a ellos. Usted sacó un día para el Señor hoy. No lo vaya a desperdiciar. Que esta palabra haya entrado en usted. Y ahora con la alabanza que viene, con una adoración al Señor, despójese de todo lo que tenga y entre en la presencia y mire a Jesucristo vivo. Y le aseguro que usted aquí se va a cambiar de este lugar, porque Jesucristo está vivo y Él es verdad. Y dice el versículo 51, aconteció, de Lucas 24, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado a la palabra. ¿Qué hace una persona cuando entiende? Ellos después, ¿qué? De haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre donde ellos en esa época, siempre. Hoy usted ya tiene que trabajar solo los domingos, está bien. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué se hace en el templo? Alabar y bendecir a Dios. No hay que cambiar la información. Al templo se viene a alabar y a bendecir a Dios. Claro, usted hace sus peticiones, pero le voy a dar un consejo. Haga sus peticiones en secreto. Saque su tiempo aparte. Señor, mira, no entiendo tu palabra. Me cuesta leer, me cuesta esto. Señor, ayúdame. Y le aseguro que Dios lo va a sacar de allá. Y usted va a ver al Señor día tras día, de gloria en gloria en su vida. Y va a ver milagros, sanidad, restauración. Y va a ver cómo su vida se levanta. Cierre sus ojos un momento.